Quiero saludarles una vez más a los presentes, hermanos, a todos los que nos van a ver a través del mundo. Estamos aquí en Lima, Perú, en el distrito de Los Olivos, transmitiendo para todos los países a los cuales llega este preciado canal. Así que mis hermanos, saludando a mis hermanos de Chile, nuestros hermanos de Argentina, de Bolivia, nuestros hermanos de Estados Unidos, de República Dominicana, nuestros hermanos que están escribiéndonos desde Cuba, los hermanos que nos hablan también desde el país vecino, ¿sí?, de Colombia. Bienvenidos a cada uno de ellos y a todos los que nos ven en este día, tanto los de aquí del Perú también, nuestros hermanos de Tacna nos estuvieron escribiendo en la mañana, nuestros hermanos de Cusco, la iglesia también que está en Juliaca, en Arequipa, y todos nuestros hermanos que también nos ven en la parte de la selva. Hoy tenemos, siguiendo la secuencia del libro de Daniel, un estudio muy interesante. El título del tema para el día de hoy es Un reino dividido. Quiero yo preguntarles a ustedes. Ustedes saben que vivimos en un país democrático, ¿verdad? Hemos tenido un estudio en la mañana, durante toda la semana estamos estudiando el libro de Génesis durante todos los sábados y ustedes en casa vienen estudiando. Yo les quisiera hacer una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han estado en alguna casa dividida? ¿Hogares divididos? Viviendo juntos, pero tal vez divididos. El tema de hoy tiene que ver con otra cosa, pero por lo menos indicaría que es algo que convive, pero al mismo tiempo, como decían en mi pueblo, juntos, pero no revueltos. ¿Qué es lo que yo quiero meditar el día de hoy con ustedes? Estamos estudiando el capítulo 2 del libro de Daniel, ¿verdad? Hemos estudiado desde el capítulo 1, hemos hecho 3 temas en el capítulo 1, hemos hecho ya 2 temas en el capítulo 2, y si no recuerdo, hoy es el tercer tema en el capítulo 2, y vamos a estudiar el libro de Daniel, el capítulo 40. Abran sus Biblias conmigo. Daniel capítulo 2, sí, a partir del verso 40. ¿Tienen su Biblia, hermanos? Muy bien. Entonces, si tienen su Biblia allí, me van a seguir en la lectura. Nuestros hermanos que nos ven en los diferentes medios, ellos van a poder ver en pantalla ahí también los versos que va a salir. Permítanme leer el verso 40 de Daniel. En el versículo 40 dice así lo siguiente: y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Si bien es cierto, nosotros vemos aquí que Daniel capítulo verso 40 habla de un cuarto reino en la tierra. Para nadie es un secreto que Daniel nos está hablando aquí de Roma. Roma en la historia es conocido como el cuarto imperio. Roma es conocido como el cuarto reino. Roma es identificado como el reino de hierro. De hecho, los historiadores así lo mencionan, que Roma es conocido como el imperio de hierro. Es por eso que en Daniel, el capítulo 2, aparece en el verso 32, la última parte, donde dice, en el verso 33, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Daniel 2:33 está hablando de sus piernas de hierro. Esas piernas de hierro es la que representa al imperio de Roma.
Si nosotros hemos visto, desde el verso 32, hemos visto que hay una imagen grande, ¿verdad? La cual tiene su cabeza de esta imagen en el verso 32, es de oro. Esto representa al imperio de Babilonia, ya lo vimos la semana pasada. ¿Qué más? Los pechos que tenía esta imagen y sus brazos eran de plata. Esto representa a los medos y a los persas. Luego viene el vientre y los muslos de bronce. Esto representa al imperio de Grecia. Para ponerlos en sintonía a los que recién se están conectando o a los que recién están escuchando este mensaje el día de hoy, muchos hermanos que todavía no han escuchado este mensaje, les cuento en un minuto. Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño de una imagen que tiene varias partes. La cabeza de la imagen era de oro, y Daniel le dice al rey: tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. O sea, tu reino, el poder de Babilonia, pero después de ti viene otro reino que es inferior a ti, y ese reino serían los medos y los persas. Así como la plata es inferior al oro, ese imperio sería también menor, pero aunque siendo menor, lo destruyó al poder de Babilonia, porque Dios así lo había establecido, que Babilonia también sería destruida por un poder inferior. En este caso Dios llama a Ciro y le dice: mi Ciro, él es mi ungido, mi pastor, él hará volver a mi pueblo. Ahora, luego Dios le dice, a través de Daniel, le dice al rey que luego de eso vendría otro imperio, el imperio que sería de bronce. El bronce es inferior al oro, y este imperio sería el imperio de Grecia. Los griegos destruyeron a los medos y a los persas. En el 331 antes de Cristo se posicionaron en su lugar. Pero la Biblia decía: luego se levantaría un cuarto reino. Este cuarto reino es de hierro. La imagen que Daniel, que Nabucodonosor ve, es que las piernas de la imagen, los muslos, eran de hierro. ¿Sí? Y representaría ¿a quién? Al poder de Roma. Las piernas, las dos piernas de Roma también tienen un significado. El cuarto reino hablaba de una división. Ustedes saben que Roma fue dividido en dos, en Oriente y Occidente. Eso también representa las dos piernas de Roma. Luego vendría una división más adelante, pero primeramente Roma se dividió en dos, en Oriente y en Occidente. Eso ocurrió en el año 395 después de Cristo, en el tiempo de Teodosio el Grande. Sí, cuando él repartió el territorio a sus dos hijos, a Arcadio y a Honorio, fue ahí que Roma se dividió en Oriente y en Occidente. Entonces yo quiero seguir diciéndoles esto. Escuchen, para que quede claro, ¿a quién representa las piernas de hierro? Las piernas de hierro representa al cuarto poder, que es Roma. Y escuche bien, ustedes se van dando cuenta que comienza oro, luego que sigue plata, luego que sigue bronce, luego que sigue hierro, y luego que sigue barro. Hermanos, yo quiero decirles algo que es interesante. ¿Cómo es que los reinos van de una manera ascendente o descendente? Van bajando, no suben. Primero es oro, de ahí viene plata, que es menos, de ahí viene ¿qué? Bronce, que es menos, de ahí viene hierro, de ahí viene barro mezclado con hierro. Daniel, en los tiempos de Daniel, Dios quiere mostrarle el futuro a Nabucodonosor. ¿Y saben cuál era el futuro? El futuro era que los imperios cada vez más se iban en una forma decreciente acabando.
Daniel, en los tiempos de Daniel, el rey Nabucodonosor recibe esa visión, ese sueño, y ve en el tiempo de Daniel, entre el año 605, 606, desde ese tiempo Dios mostró el futuro que iba a acontecer, el futuro que vendría más después. Y ustedes van a ver que todo lo que Dios ha profetizado se va a cumplir. Eso es lo primero que esta mañana tenemos que aprender. Escuchen bien, todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. ¿Qué dijo Dios? Dios en el tiempo de Babilonia dijo: este imperio de Babilonia caerá por un poder que serán los medos y los persas. ¿Y cayó o no cayó? Cayó por Medo y Persia. Luego dijo Dios: Medo y Persia caerá a manos de Grecia. Eso está en Daniel 8:21. Y así ocurrió, cayó. Luego dijo Dios: vendrá un cuarto imperio, y este cuarto imperio también caerá. Y así ocurrió. Vino Babilonia, cayó. Vino Medo Persia, ¿qué más? Cayó. Vino Grecia, cayó. Vino Roma, y ocurrió todo lo que Dios dijo con Roma. ¿Qué les hace pensar que no va a cumplirse lo que sigue ahí? Y hoy vamos a aprender qué es lo que aconteció y cómo es que la profecía terminará. ¿Saben por qué es tan importante saber esto? Es tan importante saber esto porque hoy día la gente está desesperada. No sabe qué va a venir en el futuro. No sabe qué es lo que va a acontecer. Y no sabe cómo es el tiempo que vivimos. Acompáñenme a eso, a ver Daniel 2:41. Y ahí sí, haciendo toda esa introducción, queremos leer el verso 41. Y apunten y concéntrense porque Dios nos quiere hablar. El verso 41 dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado, ¿qué dice? Con barro cocido. Leímos, ¿verdad? Ahora, ustedes van a ver que la Biblia dice, en el verso 33 decía, el tema pasado, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora, yo quiero que ustedes escuchen esto atentamente. Escuchen, iglesia, lo que voy a decir. Este es tan importante saber. Dios le está diciendo a Daniel que el cuarto reino es de hierro, pero luego viene la parte de los pies, y la parte de los pies se tendría dos materiales: uno barro, el otro hierro, barro cocido con hierro. ¿De qué está hablando Dios aquí? Los pies de la imagen tenía, ¿qué cosa? Hierro. ¿A quién representa el hierro? A Roma. Pero también dice la Biblia que tenía barro cocido. Ahora yo les hago una pregunta muy, muy puntual. ¿Se podrá mezclar el barro con el hierro? Aquí estaban, los pies de la imagen tienen dos materiales. Están juntos, pero están, ¿qué cosa? Al mismo tiempo divididos, porque no se pueden juntar. Aunque quieran juntarse, no se pueden juntar. El barro no es compatible con el hierro. El barro es compatible con el barro. El hierro es compatible con el hierro. Pero aquí hay una amalgamación, hay una unión entre el barro con el hierro. ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo? Primeramente, tenemos que identificar, según la Biblia, qué es el barro. Porque el hierro, dijimos que era Roma. Lo leemos en el verso 33, lo leemos en el verso 41
sabemos que el hierro es Roma. Ahora, ¿qué es el barro? Para entender lo que es el barro, tenemos que hacer que la misma Biblia nos diga lo que es el barro. En el libro de Jeremías, vamos a buscar Jeremías capítulo 18. ¿Tienen la Biblia ahí? Ustedes no pierdan el libro de Daniel. Retrocedemos un par de libros atrás y nos vamos al libro de Jeremías, el capítulo 18, y dice así este capítulo que va a ser interesante. Jeremías 18, vamos a leer del verso 3 en adelante, y dice así: y descendí, dice Jeremías, a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. ¿Qué dice? Oh casa de Israel. Pregunto, ¿cómo está representando aquí Dios al pueblo de Israel? ¿Cómo qué lo está comparando? Como el barro del alfarero. ¿Ustedes han visto alguna vez cómo se hacen las vasijas? Se ponen sobre una rueda, ¿verdad? Y el alfarero coloca el barro y empieza a moldear el barro encima de una rueda que da vuelta. Si es que nunca lo han visto, pueden verlo en YouTube. Luego van a buscar cómo se hace el barro, cómo trabaja el alfarero con el barro, y ustedes van a poder ver. Este alfarero al cual Dios lo manda a Jeremías para ver, el alfarero llega un momento de poner el barro sobre la rueda y empieza a armar la vasija. ¿Sí? Está armando la vasija, pero la Biblia dice que de pronto la vasija se cae, se derrumba, se echa a perder lo que está fabricando el alfarero. ¿Y qué pasa? El alfarero de nuevo, ¿qué más? Empieza a crear, a formular, a hacer de nuevo la vasija por segunda vez. El barro en la mano del alfarero representa al pueblo de Dios. ¿Quién era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Israel. Israel es la vasija de barro que está formándose en la mano del alfarero, pero se echa a perder. El primer pacto que Dios hace con su pueblo, el primer pacto que Dios hace con su pueblo, pregunto, ¿fue un pacto que falló Dios o fue un pacto que falló el hombre? Entonces el hombre, Israel, que no fue fiel al pacto, es como esta vasija que se cae, se echa a perder, se desvanece. Pero ¿qué cosa dice la Biblia? Que lo vuelve a armar de nuevo a la vasija de barro, y esta vasija queda hecho. Y Dios expresó sus palabras diciendo: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. De nuevo, ¿a quién representa el barro del alfarero en la Biblia? Al pueblo de Dios. ¿A quién representa el hierro? A Roma. Déjenme contarles una cosa interesante. Los 10 dedos que tenía la imagen eran la división de Roma. Roma llegó hasta el año 476 y Roma se dividió en 10 imperios. Porque ya Dios le había mostrado el sueño a Nabucodonosor, y un sueño que ustedes van a ver cumpliéndose ahí es que este barro está mezclado con el hierro después del hierro puro. Después de la caída de Roma,
Roma todavía tuvo apogeo en las 10 naciones que habían salido de Europa. Todavía el poder de Roma estaba sobre la influencia de esos 10 imperios, porque Roma se dividió en 10: los vándalos, los eros, los ostrógodos, los godos, los visigodos, los anglosajones, los suevos, los alemanes, los bongurdios. Roma se dividió en 10, igualito como estos pies que tenían 10 dedos. Así se dividió Roma en 10. Pero la Biblia dice que esos pies no solo tenían hierro, sino que también tenían ¿qué? Barro. ¿Qué representa el hierro con el barro mezclados juntos? ¿Saben ustedes, hermanos, que después de la división de Roma, Roma pasó a mezclarse, por así llamarlo? Se empezó a mezclar el Estado de Roma con la iglesia. Yo les hago una pregunta. ¿Pueden convivir juntos lo político con lo religioso? ¿Pueden estar juntos? No. Pero eso fue lo que Dios profetizó a través de esa imagen. Y déjenme contarles que después de la división de Roma, hubo un tiempo donde la iglesia, que representa el alfarero, apostató tanto de la fe bíblica y de las doctrinas bíblicas que terminaron uniéndose políticamente con Roma. Y ustedes van a ver eso a través de toda la historia. Después de la división de Roma, unos años más adelante, la iglesia que debiera haber sido la iglesia pura, que conserva la tradición bíblica, la tradición de los apóstoles, empieza esa iglesia a perder todo eso y se mezcla con Roma. Roma, podríamos decir, el imperio de Roma se mezcla con lo que es prácticas mundanales, y de ahí sucede esta amalgamación que en la Biblia nosotros encontramos como algo que nunca debió suceder. Y quiero, antes de ir comentando, quiero informarles y decirles que la iglesia a través de la historia ha tenido mezclas políticas, y cuando se mezcló con la política, lo que perdió fue su identidad, lo que perdió fue la sana doctrina, lo que perdió fue que dentro de ahí se desarrolló tantos problemas que incluso se persiguieron entre ellas. La iglesia, que fue puesta para salvaguardar la vida del ser humano, empezaron a haber persecuciones entre mismos hombres que supuestamente creían en Dios. Y esa mezcla hizo que la iglesia quedase así marcada entre el barro y el hierro, entre Roma, con Roma papal, podríamos decir que surgió, y la iglesia sumida en eso. Ustedes van a ver, en la Biblia dice que el que se constituye, el que es amigo del mundo, ¿qué cosa dice la Biblia? Se constituye, ¿qué cosa? Enemigo de Dios. En la Biblia hay dos simientes, y la simiente de la mujer, que es la iglesia, con la simiente de la serpiente, que es la simiente del enemigo, no pueden convivir juntas. Pero algo pasó aquí. Dios había profetizado que en el tiempo de la división de Roma y las naciones que surgirían, habría una unión entre Estado y iglesia. Y saben que cuando el Estado y cuando la iglesia empezó a tener dominio sobre el Estado, la iglesia pudo tener control sobre toda Europa, levantando las más grandes persecuciones a los que se le oponían, cuanto querían y cuánto ellos armaban o desarmaban. El tiempo de la Edad Media fue todo el tiempo, cuando en realidad este daño fue que la iglesia abandonara a Dios y se fuera tras otros maridos, se podría decir,
quiero, antes de leer el siguiente verso, ver el libro de Apocalipsis, el capítulo 17. Y en Apocalipsis capítulo 17 aparece esta misma mezcla. Dice el verso 1, lo voy a leer, del capítulo 17 de Apocalipsis. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Explico esto y luego seguimos en Daniel. Hermanos, en Daniel y en Apocalipsis vamos a ver las cosas como suceden. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, vamos a encontrar una mujer. Esa mujer que aparece en Apocalipsis 17 es una mujer ramera, dice la Biblia. Una mujer ramera que ha abandonado a su marido y ahora tiene amantes. Esa mujer ramera, en el verso 2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ustedes van a ver aquí a una mujer. La palabra mujer en Apocalipsis se refiere ¿a qué? A iglesia. Y ustedes van a ver que en Apocalipsis 17 hay una iglesia contaminada, hay una iglesia que ha hecho una mezcla con los reyes de la tierra, se ha aliado con los reyes de la tierra, y ustedes van a ver una iglesia fornicaria que dejó al Dios de su juventud y ahora sirve ¿a quién? A los reyes de la tierra. Eso ocurrió con la iglesia en una etapa de la Edad Media. La iglesia se unió con el Estado y juntos hacían y deshacían de acuerdo a la iglesia tomaba su voluntad. Ahora, ¿para eso Dios dejó a la iglesia? ¿Eso fue el plan de Dios? ¿Eso fue el propósito de Dios para la iglesia? No, la iglesia debía mantenerse según Apocalipsis 12. Y en Apocalipsis 12 la iglesia aparece como una mujer vestida de sol. Y la mujer vestida del sol representa a la iglesia que está vestida del mismo Dios, con la luna debajo de sus pies. La Biblia dice que la luna representa una lámpara, y la Biblia encontramos que la lumbrera es la palabra de Dios. O sea, la iglesia debió estar vestida de la justicia de Dios, vestida de blanco, pero al mismo tiempo sus pies cimentados sobre la palabra de Dios. Pero ustedes no van a ver esa iglesia, por lo menos esa iglesia que fue mostrada en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Ustedes van a ver que en el capítulo 17 aparece una mujer ebria de los santos, que persiguió, una mujer que hizo cambios, que trajo un vino diferente, un vino nuevo. Y ese vino que ella trajo no solamente fue un vino nuevo, sino que fue un vino adulterado. Y es un vino que contiene ¿qué cosa? No contiene pureza. Nada más y nada menos lo que ocurrió cuando se unió la iglesia con el Estado. Lo que vino fue que el daño de la doctrina cambió por completo. Y ustedes van a ver que hoy en día la gente no sabe qué creer, porque cada uno que dice: yo predico esto, yo predico aquello, yo predico lo otro. Pero es que surgió en una etapa de la historia, surgió que la iglesia se embriagara y aún embriagara a las personas con doctrinas que nunca surgieron de la Biblia, que ocurrieron a través del tiempo. Ahora miren lo que dice el capítulo 2 del libro de Daniel. Daniel, el capítulo 2, dice así, el verso 42. Vamos a leerlo ya. Daniel 2, 42. Dice lo siguiente:
Y por ser los dedos y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, ¿qué más? Y en parte frágil. Nada más y nada menos nos indica que un reino no sería unido, porque ustedes saben que el barro y el hierro no se unen, porque uno es más débil, otro es más frágil, ¿verdad? Nada más y nada menos representa esto un reino dividido. El verso que sigue, que es el verso 43, dice: así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla ¿con qué? Con el barro. Ahora escuchen el verso siguiente. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él, ¿qué dice? Permanecerá para siempre. Saben, hermanos, que estos reinos en la cual está profetizado en Daniel son los reinos de la tierra que hasta hoy permanecen. Es en sí el barro y el hierro van a ir juntos, van a estar juntos de la mano hasta que Dios establezca un reino en la tierra, un reino eterno. O sea, ¿quiere decir que en este tiempo estamos viviendo en esa época? Sí. Nosotros estamos viviendo en la época donde existe esta amalgación. Estamos viviendo en el tiempo donde la política, el poder político convive ¿con quién? Con el poder religioso. Y créanme que estamos a punto de ver una unión más masiva entre los Estados Unidos de Norteamérica y el poder de la iglesia que tiene su sede central en Roma. Yo quiero darles un secreto, iglesia, para ver las profecías. La mayoría de cristianos estamos viendo un cumplimiento profético hoy en la actualidad, pero la mayoría de cristianos estamos mirando hacia el oriente. Estamos concentrados en la guerra de Irak, estamos concentrados en la guerra de Siria, estamos concentrados en la guerra de Jerusalén. Esos sitios de ese lado no cumplen la profecía de Daniel capítulo 2, ni de Daniel capítulo 7, ni de Apocalipsis capítulo 13. Los lugares que van a cumplir la profecía se remontan, se centran en América y y el Vaticano. Eso es lo que vamos a ver. Nuestros ojos deben estar puestos allá. ¿En qué ficha es que está moviendo el Vaticano? Que es la iglesia que se mezcló con el Estado, que es la iglesia que se mezcló con los reyes del Oriente, es la iglesia que se mezcló con todos los reyes de la tierra, y de ella es que surgieron tantas doctrinas que hoy en día todavía caben dentro de muchas instituciones. Y no estamos libres de que quiera amenazar también. Luchamos cada día con sacar todas esas doctrinas que nos dejó Roma. Roma nos enseñó muchas cosas que nosotros hoy en día venimos practicando. Roma nos enseñó cosas que muchos cristianos lo defendemos como si fuera real. Roma metió en la iglesia la inmortalidad del alma. ¿Ustedes saben qué es la inmortalidad del alma? Creer que los muertos pueden oír después de muertos. Y si eso no fuera así, ¿por qué todo cristiano que pertenece a este grupo que tiene su sede central en Roma, por qué creen que tienen muchos hombres que han canonizado, que los han beatificado? ¿Por qué creen? Porque ellos piensan que María puede oírlos, que San Pedro los puede oír.
que San Martín de Porres puede escuchar plegarias. Porque ellos piensan que cuando una persona muere, todavía vive en algún lugar y desde ahí puede interceder hacia Dios según las plegarias que nosotros hagamos. Pero ¿de dónde salió esa doctrina? Esa doctrina era una doctrina fuera de la Biblia, era una doctrina fuera del pueblo de Israel. Los judíos de la diáspora adoptaron esa doctrina, pero los padres de la iglesia del siglo II, a partir en adelante, tomaron esa doctrina pagana y la colocaron dentro del cristianismo. No se contentó Satanás solamente con meter en el primer siglo la doctrina dentro de los judíos, sino que el cristianismo ha adoptado también esa doctrina en su gran mayoría. Y es una doctrina que no tiene asidero bíblico y es una de las doctrinas más peligrosas, porque si no se creería que esto existe, si el hombre no creería que el hombre es consciente después de muerto, no existiera el espiritismo, no existiera la creencia de las oraciones a los santos, no existiera la intercesión de los santos, no existiera eso. Son doctrinas ajenas a la Biblia. Y hoy el mundo, tú le hablas al cristianismo y le dices, esa doctrina es falsa, y uno no sabe qué creer, anda borracho, ebrio, porque cree que está bien. La doctrina que nos metió Roma son doctrinas que vienen de Roma. Los romanos adoraban a sus emperadores. Los romanos creían en ese tipo de cosas. Los romanos eran los que tenían estatua de todo tipo de Dios. Son cosas que metieron los romanos dentro de ¿dónde? Del cristianismo. Los romanos fueron los que también adoptaron la creencia de una Navidad que hoy muchos se pelean en la iglesia, porque la mitad de la iglesia dice celebramos Navidad y la otra mitad que dice no celebremos Navidad porque es una fiesta pagana. Pero ¿a quién le interesa? Porque hoy día hay iglesias que hasta Halloween celebran, se visten, en serio. El día de Halloween dice vamos a vestirnos, pero como nosotros somos iglesia, no nos vamos a vestir ni de calaveras, no nos vamos a vestir de fantasmas, ni de brujas, ¿sí? Vamos a vestirnos, dicen ellos, de hombres religiosos. Y se visten de Abraham, de Jacob, de Samuel, se visten de Moisés. Pero ¿por qué en el mismo día de Halloween? Ustedes saben que unos días después de Halloween se celebra el Día de los Santos, ¿verdad? El Día de los Muertos, ¿verdad? Todas esas costumbres nunca estuvieron dentro de la iglesia, siempre estuvieron fuera. En la Biblia encontramos que el hombre no debe comer cualquier cosa, ¿sí? Sino solo lo que Dios aprobó como sustento, lo que Él aprobó. Pero hoy en el año 178 después de Cristo, hubo un personaje llamado San Eleuterio, el cual dijo, ahora puedes comer de todo. Y la iglesia que sale de Roma, esa doctrina la pegó y miren hoy día. Y si a la gente le decimos, la Biblia dice que no hay que comer de todo, ¿qué dice la gente? Cristo purificó todos los alimentos y ahora como de todo. Y para Año Nuevo tiene que estar el cerdo bien al horno, sonriendo ahí, ¿verdad? Pero esas cosas nunca fueron aprobadas. Ahora, pero está bien que se haga fuera de la iglesia. Y cuando digo fuera de la iglesia, no estoy hablando fuera del local y ustedes lo pueden hacer allá. No, fuera de la iglesia de Cristo. A eso me refiero. Pero hoy en día, las cosas que la Biblia se prohibía, hoy se hace dentro. Y no solamente se hace, sino que se justifica diciendo que es lícito hacerla y que Dios aprueba hacerla. Y otra cosa, Roma también nos enseñó que el culto público y la adoración tiene que ser ¿cuándo? Mañana, domingo, ¿verdad? El primer día de la semana, ¿verdad? Y hoy en día, si tú le dices a la gente, el día de adorar a Dios
es el sábado. Y quiero recalcar algo aquí. Cuando yo digo el día de adorar a Dios es el sábado, no estoy limitando la adoración a Dios. ¿Cuántos de ustedes adoran solamente el sábado? Yo creo que nadie, ¿verdad? Hay mucha gente que solo le gusta adorar el sábado. Nosotros no. Creemos que hay que adorar a Dios todos los días. Todos los días son los días de adorar al Señor. Todos los días uno debe levantarse, uno debe encomendarse, uno debe tener su culto. Todos los días uno tiene esa sensación de buscar al Señor. Pero al mismo tiempo sale ¿a dónde? A su trabajo, ¿sí o no? Te vas a tu trabajo normalmente y luego te regresas. Pero el sábado es un día que Dios separó específicamente para la adoración y la alabanza, sin el límite de tiempo de trabajar. Y es algo bonito, algo hermoso, algo que Dios así lo ha permitido, lo ha hecho. Pero ¿a quién le importa eso si Roma lo botó a un lado? Ayer me llamaba un hermano, a ver, ¿cuándo fue? Anteayer me llamaba un hermano, ¿cómo se llama este país? Honduras. Y me decía, pastor, yo tengo muchas dudas. Me habló con respecto a un tema que había publicado. Y así publicando, él me dice, oiga, pero yo tengo una duda. Él me dice, yo tengo una duda. ¿Por qué la Biblia dice que debemos descansar el sábado y nosotros enseñamos a descansar el domingo? Yo le digo, porque lo cambió el hombre. Y me dijo, ¿cuál hombre? Y en línea le dije, busca en tu teléfono, escribe solamente esta partecita: ¿quién cambió el sábado por el domingo? Y él me dice, no puedo escribir porque estoy en llamada. Entonces le digo, mientras yo almuerzo, búscalo y luego me llamas. Como a 1 hora me llama él, hermano, me dice, tengo 30 años en mi iglesia. Tengo 30 años y ya soy líder de mi iglesia. Y aquí estoy leyendo lo que tú me dices. Esto es una locura. Aquí dice que el que cambió el sábado por el domingo fue un hombre. ¿Y dónde está el sábado?, me dice él. ¿Y dónde está? El sábado pues está en la basura, le digo. Porque eso es lo que hizo Roma. Botó lo que es de Dios y colocó lo que es del hombre. Ahora yo te digo a ti, ¿qué vas a decir tú? Y me dice, me vas a volver loco, porque de verdad yo no sabía de esto. Yo te vengo a preguntar de una cosa y me vengo enterando de otra cosa. Creo que me va a dar miedo llamarte porque me voy a enterar de otra, me dice él. Y le digo, sí, pero lo que te vas a enterar son cosas que la Biblia dice, no son cosas que nos enseñaron. El gran detalle es que nosotros siempre respondemos con lo que nos han dicho, con lo que pensamos. Hermanos, y de eso estamos agradecidos, porque casi todos los días a mí me llegan mensajes, y a más todavía, me da más motivación, porque todos los días yo recibo un mensaje con las mismas palabras. Gracias, pastor, porque a través de las predicaciones que estás teniendo, estamos nosotros capacitándonos y sabiendo cosas que no sabíamos. Otros me dicen, pastor, nosotros ya estamos con nuestra familia cada sábado y vamos a ver el programa porque no tenemos a dónde ir ni dónde congregar, pero por lo menos ya hemos comprendido y queremos estar aquí. Quiero mandarle un saludo a todos esos hermanos que todos los sábados se reúnen en sus casas y están allí estudiando la Biblia. Hay grupos en Estados Unidos, hay grupos en República Dominicana, hay grupos en Argentina, hay grupos en Chile, en Colombia, grupos aquí mismo en Perú que nos están viendo. Nuestros hermanos, pastores que nos están llamando de diferentes sitios, el cual están creyendo y aceptando el mensaje, no mío, hermano. No digo que es mío, porque es un mensaje completamente bíblico. Es un mensaje que bíblico. Yo estaba predicando en Bolivia y me encontré con un joven y él me dice, yo soy un colportor. Y le digo, explícame un poquito cómo es eso de colportor. Y me dice, nosotros vendemos libros. Y me enseñó los libros y me dice, pastor, muy entusiasmado él, me dice, pastor, yo te quiero hacer una pregunta.
¿desde cuándo estás predicando las doctrinas adventistas? Me dice él. Y yo le digo, ¿las doctrinas qué? Adventistas. Le digo, yo no predico doctrinas adventistas. Me dice, sí, estás predicando las doctrinas adventistas. Y le digo, enumérame una. Y me dice, por ejemplo, el sábado, me dice. Yo sonrío y le digo, hermano, esa no es doctrina adventista. O ustedes lo patentizaron y dijeron, el sábado es de nosotros y todo aquel que lo predica tiene que pedir un permiso o decir que es doctrina suya. Y le digo, no, yo predico el sábado porque está en la Biblia. Y me dice, es cierto, pero nos hemos acostumbrado a decir doctrinas adventistas. Tanto muchos de ellos creen eso, como también los evangélicos me escriben, este pastor está predicando doctrinas adventistas. Porque la gente de un lado dice que son doctrinas adventistas y la iglesia evangélica por otro lado dice que son doctrinas ¿qué? Ni lo uno ni lo ambos están equivocados. Ambos grupos están equivocados, porque la doctrina que nosotros predicamos son doctrinas que están aquí. Y este libro no surgió pues en el siglo XIX. Este libro ninguno puede patentizar y decir que son sus doctrinas. Son doctrinas ¿de qué? De la Biblia, punto. Le duela a quien le duela, son doctrinas bíblicas. Y más le va a doler a la iglesia que me llama y me dice, oiga, usted es un engañador. Y yo le digo, ¿por qué? Porque estás predicando una doctrina de una secta. Y le digo, ¿pero de cuál secta me hablas? Y me dice, tú no sabes que la doctrina del sábado es de Elena de White. Y le digo, pero yo ni siquiera leí un libro de Elena de White. ¿Cómo? ¿Qué me estás hablando? No, me dice, los que predican el sábado son los que creen en Elena de White. Le digo, pero el sábado no tiene que ver nada con Elena de White. Elena de White vivió en el siglo XIX y el sábado está en la Biblia desde la creación del mundo. ¿Cómo es esto? No, Roma nos metió eso en la cabeza. Roma nos metió que todo lo que viene de nuestra creencia se supone que alguien lo patentizó. No, pero sí podemos rastrear las doctrinas de Roma. Y las doctrinas de Roma la queremos fuera, hermanos. No nos casemos con Roma. La iglesia no se puede unir con el Estado. Roma no se puede traer sus doctrinas y meterla en la iglesia. Así como el barro con el hierro, ¿sí? No pueden unirse. La Biblia, lo que diga la Biblia, no lo podemos nosotros mezclar a nuestra conveniencia. No podemos hacer. Lo que dice el verso 44, el verso 44 que leímos, dice que en estos días, hablando de este tiempo, Dios va a instaurar un reino que jamás será quebrantado. Miren lo que dice el verso 45. De la manera que viste, dice Daniel 2:45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero, ¿qué más? Y fiel su interpretación. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí? Lo que estaban diciendo es nada más acerca del verso 35. En el verso 35, lo que había ocurrido allí fue lo siguiente. Lo voy a explicar, ¿ya? Dice la Biblia que esta estatua que estaba en el sueño de Nabucodonosor en pie, que tenía cabeza de oro, ¿qué más? Pechos de qué? De plata, vientre y muslo de qué? De bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro. Una piedra vino, ¿sí o no? No con mano humana. Una piedra salió, cayó en los pies que estaba mezclado con hierro y con barro, y al golpearlo abajo en los pies, toda la estatua se cayó. La Biblia describe que esa piedra
representa la venida ¿de quién? De Cristo. El Señor va a venir en los días de estos reyes, o sea, en este tiempo que vivimos. Y Él va a venir para imponer su gobierno sobre todas esas naciones que ya han pasado y las que están pasando ahora mismo. El Señor va a poner fin a esos imperios que pasaron, y será un imperio grande que llenará toda la tierra, porque ustedes van a leer en el verso 35 que así como esa piedra cayó y se hizo tan grande y llenó toda la tierra, el reino de Cristo va a ser así cuando Él venga a juzgar a este mundo. De hecho, nosotros encontramos en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 2, que a quién es que representa la piedra. Primera de Pedro, el capítulo 2, dice así el verso 6 y el verso número 7. Lo leo. Dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser, ¿qué dice? Cabeza del ángulo. Esa piedra que los edificadores rechazaron. En la antigüedad, las casas, para que fueran firmes, se ponía una piedra donde soportaría todo el peso del edificio. Esa piedra tenía que ser una piedra fuerte, maciza, que nada lo pueda destruir, que nada lo pueda quebrar, que nada lo pueda desmenuzar. Esa piedra, los trabajadores que hacían construcción, los edificadores, miraban una piedra y seleccionaban y decían: esta piedra es la mejor piedra. La examinaban y decían: esta piedra, sobre esta vamos a levantar. Aquí la Biblia dice que la piedra que los edificadores rechazaron, ¿quiénes son los edificadores que rechazaron la piedra? Los judíos, a los que Cristo vino. A los suyos vino, ¿verdad? ¿Y los suyos qué? No lo recibieron. Esa piedra que ha sido rechazada por los hombres, por los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal. Y Cristo es la piedra principal. Sobre Cristo está edificada la iglesia. Y Cristo un día vendrá por segunda vez y pondrá fin a todos estos reinos, a todos estos imperios, a todo aquello en la cual ha habido antes de él, y establecerá un reino eterno que no tiene fin jamás. ¿Cuántos lo creen? Sí. ¿Saben por qué debemos de creer? Porque si en el tiempo de Daniel Dios le dijo a Daniel: Babilonia va a caer, y cayó. Medo Persia va a caer, y cayó. Grecia va a caer, y cayó. Roma va a caer, y cayó. Roma será dividido en 10, y se dividió. Roma se mezclará con el barro, y se mezcló, y hoy vivimos en toda la mezcla. Hoy vivimos en la mezcla de lo que Roma nos dejó, el producto que fue de esa mezcla, tanta contaminación de doctrinas. Y en este tiempo Dios, ¿qué cosa hará? Dice: en el tiempo de la mezcla del barro con el hierro, caerá la piedra, y la piedra derrumbará todo. Si se ha cumplido todo lo que Dios ha dicho, y hoy estamos viviendo en el tiempo de la mezcla, ¿qué les hace pensar a ustedes que no va a caer la piedra? Por eso cantábamos la alabanza. ¿Cómo decía la alabanza? Jesucristo dijo que volvería. Ha pasado el tiempo, ¿qué más? Y lo sigo esperando. Hoy cantamos tan fuerte que hasta se nos fue la voz a todos, ¿verdad? O solamente a mí se me fue la voz. Ustedes no cantaron, ¿verdad? Que esperamos la segunda venida, esperamos la piedra que ha sido rechazada por los hombres. Es la piedra que va a caer y va a establecer un reino eterno, un reino que jamás será destruido. Y ese es el reino de Dios, cuando Él por segunda vez se manifieste para unir a su pueblo y sacarnos de esa mezcla, hermano.
Pero hoy en día tenemos que predicar con toda fuerza y decirle a la gente que hay un pueblo que lo está esperando. Amén. Y ese pueblo somos cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos. Estamos justo en el tiempo que es menester salir. Así que vamos a cortar la transmisión en este momento. Y también invitar a nuestros hermanos que van a presentar hoy sus niños delante del Señor. Dice la Biblia: dejad a los niños, ¿qué cosa? Venid a mí